explicar cómo se hacía para prevenir o para cuidar a mi hija de probables abusos. Y esta no acción del juzgado de familia o acción para cuidarlo a él es lo que hizo que yo siga buscando, siga estudiando, me siga contactando. Y en verdad esto hace que un año después, más o menos, septiembre-octubre del 2010, me encuentro con Marita Müller, que es una psicóloga especialista en el tema abuso, una persona absolutamente comprometida con la infancia, que tiene múltiples libros, o sea, una experta. Y por teléfono me dice dos cosas. Cuando yo le cuento, me dice: no cabe duda que tu hija fue abusada, haría falta alguna vez que lo diga, ojalá lo pueda decir. Y la segunda es: anda buscándote cómo te vas de tu casa, porque por lo que me estás contando, el juez de familia va a ordenar la vinculación de tu hija con este tipo, dice, y tenemos que tener tiempo a que la nena pueda alguna vez pararse en el juzgado y decir que no lo quiere ver. O sea, como que en verdad, en diciembre del año 2010 con mi hija armamos el bolso y nos fuimos, porque el juez ordenaba, el juez de familia, que se llama Rondina, que hasta hoy sigue trabajando en La Plata en juzgados, el juez Rondina ordena que yo a mi hija se la entregue a este tipo y que vayan a la casa de la abuela paterna. O sea, esto está escrito y esto muestra lo que es el Poder Judicial, ¿verdad? O sea, me obligaba que a mi hija se la entregue a un abusador y que la lleve a la casa de la abuela paterna, donde desde ese momento ya teníamos 7 mujeres dispuestas a decir: fuimos abusados en esa casa y esta abuelita no hizo nada. O sea, y sí se había enterado de los abusos, porque más de uno de los padres de estas chicas abusadas habían ido a decirle a esta señora y habían hecho escándalo en esa casa porque su marido había abusado de niñas. Entonces, el juez quería que yo deje a mi hija en esa casa a cuidado de ese progenitor abusador y de esa abuelita que había sido cómplice de múltiples abusos. Bueno, ahí nos escapamos, dejamos nuestra casa, tuve denuncia penal en mi contra, tuve multa por cada día que no entregaba a mi hija a este tipo, pero en verdad lo que pudimos hacer es, en Capital, a 50 kilómetros, Jazmín empieza la escuela secundaria en la capital y este tipo se aparece un día en la escuela y ahí empiezan también, o sea, como grandes cambios, ¿no? Porque ahí Jazmín me dice: mamá, papá está acá, no grites, por teléfono. Yo empiezo a los alaridos a decirle al rector: no se le entregue a este tipo es un abusador. Y cuando llego a hablar con el rector me dice: ¿por qué no me lo dijiste antes? O sea, se encuentra con todo esto. Y yo le digo: yo no lo dije antes porque quería que la nena fuera normal en algún lado. Y el rector me dice: normal es que las abusen. Si querés yo te cuento las compañeras que hay en el curso de tu hija que están en la misma situación. O sea que ahí empieza también un gran cambio para mí y para mi hija además, porque empezamos a tener como un entorno que empieza a cuidarnos de alguna manera o empieza a ayudarnos. Entonces este rector dice: mira, yo no le voy a entregar a la nena, no te preocupes, no la vamos a entregar, pero vos por favor andá y hace algo como para que yo legalmente en estos días tenga algo en lo que hay que pararme. Y ahí es como aparezco en la Oficina de Violencia Doméstica, en la Capital Federal. Voy con los mismos antecedentes, la misma denuncia de Romina, los mismos peritajes a ese lugar, y a partir de ahí se libra una cautelar con prohibición de acercamiento para mí y para mi hija, ¿sí?, en contra de este tipo. Y esa cautelar la tenemos hasta hoy vigente, pasaron años porque la dieron por tiempo indefinido, en tanto se resuelva el proceso. Y entonces, fíjense, teníamos la paradoja. En La Plata me estaban multando por cada día que yo no llevaba a la nena a revincularla con este tipo, y en Capital tenía una cautelar con prohibición de acercamiento. Esto lo que hizo fue que nosotras no nos movíamos de Capital, sabíamos que no nos podíamos correr de ahí, pero en La Plata a la vez, bueno, me seguían multando. Yo siempre digo que el día que me ejecuten la deuda, tengo que salir a pedir dinero a Rockefeller porque le debo una cifra millonaria en la provincia de Buenos Aires, porque te multan por cada día que vos no entregás al niño o a la niña a este tipo. A nosotras, en verdad, nos pasaron muchísimas cosas dolorosas. No tuvimos el apoyo del Poder Judicial, pero lo que siempre rescatamos es que la verdad de Romina fue ordenadora. Y digo nosotras porque mi hija Jazmín
hoy tiene 21 años. A los 19 años, cuando recuperamos nuestra casa, nosotros estuvimos 7 años sin ir a nuestra casa porque nos tuvimos que ir. 7 años después volvemos porque ya mi hija tenía 19 años y no tenía más riesgo de tener ningún tipo de peligro con respecto a que me obliguen a vincularla con este tipo. Eso es lo que muchas veces nos pasa a las madres o a los adultos protectores. Estás esperando que el pibe cumpla años, esto de que pase el tiempo para que el niño o niña sea el que pueda como defenderse. Esto es una locura. Debiera ser el Estado y debiera ser el Poder Judicial y todos los estamentos del Estado lo que tendrían que estar defendiendo a los niños víctimas, y no los adultos protectores esperando que cumplan años desesperadamente para que el niño después se pueda defender solo. Es una locura, es una contradicción. Pero bueno, esto sucede mientras el Poder Judicial siga, ¿sí? Y los representantes del Estado que están encargados de defender infancias sigan con estas ignorancias, con estas complicidades, con estos desconocimientos, con estas aberraciones que cometen, que es justamente negar el abuso sexual. Pero bueno, mientras esto pasa, la realidad es esta. A mí me salió bien, y lo que yo tenía además también es todo el tiempo la idea de que a mí me estaba saliendo bien algo, pero yo pensaba, al lado hay muchísimas mamás que no están pudiendo hacer lo mismo. Jamás me olvidé que había otras mamás que no estaban pudiendo. Cuando yo me puedo ir de mi casa, me puedo mudar, y gracias a eso gano tiempo, todo el tiempo estaba pensando que si yo no hubiera tenido independencia económica, esa independencia que mi mamá me dio como mandato, yo no hubiera podido irme, y tenía que ver cómo la policía venía a buscar a mi hija con este tipo y se la llevaban y se la entregaban al abusador. Y esto, yo jamás me olvidé de esto. O sea, cada vez que podía hacer algo que era bueno para mi hija en el contexto de poderla cuidar, o que pude pagarle una buena psicóloga, o que podía viajar 100 kilómetros para llevarla a la psicóloga, traerla a la escuela, o sea, todo esto yo sé que otra mamá no tenía posibilidad de hacerlo. En el año 2011 fue la primera vez que me invitan a un congreso internacional de violencia, Congreso Internacional de Violencia, Maltrato y Abuso, en el cual presento en ese momento un PowerPoint que era antiprofesionales, como son los congresos. Decía abuso sexual, en ese momento le decíamos infantil, el recorrido de la madre. Y yo ahí contaba lo que era la realidad como madre protectora, de lo que era mi vida a partir de haberme enterado en el 2009, en esos 2 años, de lo que había sido enterarme y hacer algo para proteger a mi hija. Y para terminar esa charla, lo que yo ponía era cuántas veces había sido yo citada con mi hija al Poder Judicial. Entonces ponía, ¿cuántas veces fuimos citadas mi hija y yo? 13 veces. ¿Cuántas veces fue citado el agresor? Y de ahí esperaba que me dijeran los profesionales que estaban ahí, 0. Eso marcó claramente de quién había sospechado el Poder Judicial, de mi hija y de mí. En ningún momento del señor, no lo llamaron ni para hacer un dibujito. Esto marca claramente ideología dentro del Poder Judicial. Y eso, bueno, eso fue en el año 2011, la primera vez que hago pública mi historia así en un congreso. Y ya en el año 2012 hago la primera nota periodística contando la realidad de las madres, porque a mí también otra cosa que me pasaba decía, la gente no sabe lo que estamos pasando las madres protectoras, no tienen idea de lo que pasamos en el Poder Judicial. Entonces empecé a hacer notas, la primera nota la hago en Tercer Sectores, ¿no? Una revista de un medio por internet, y ya ahí yo, además hablando de otras madres que ya conocía, y estábamos todas con las malas suertes. O sea, esto de el juzgado que no sabía. A mí me tocó Rondina, pero a otra le tocó otro juzgado, y a otra le había tocado que el progenitor era, no sé, periodista, a otra que tenía mucho dinero, o sea, todas teníamos mala suerte, y empezamos a entender que esto, que es una ideología dentro del Poder Judicial, demostrar que esta epidemia no existe. Y bueno, así llega el año 2012, y bueno, y ahí ya viene la historia en la cual lo conozco a Sebastián. Y algo que me parece también importante de esto, por eso para nosotras es tan importante lo de la verdad y esto que les decía. Jazmín, a los 19 años, cuando vamos a nuestra casa, es la primera vez que ella acepta hacer notas, ella, periodísticas.
Y si ustedes después miran en nuestra página van a ver notas donde están las fotos de Jazmín, las fotos en nuestra casa, lo que ella dice. Y ella lo que quiere testimoniar es la trampa que le hacían en el Poder Judicial. Lo que ella dice que ella quiere acompañar a los chicos que tienen que ir a declarar o que tienen que distancias judiciales, ella se ofrece a acompañarlos porque ella sabe que lo que querían hacer en los juzgados era hacerlas pisar el palito. O sea, las trampas que le hacen a un niño o niña para que diga que lo que está diciendo lo dice inducida, porque la madre le llenó la cabeza, porque la psicóloga se lo dijo. O sea, esto es lo que mi hija hoy quiere de alguna manera testimoniar y contar y acompañar a otros niños y niñas que estén en la misma situación. Y otra cosa que me parece central de lo que dice Jazmín es que ella le sigue agradeciendo a Romina que apareció en nuestra vida. Y esto para mí es central. O sea, Romina cuando aparece en mi vida, a mí como adulta, yo digo, empezó el gran quilombo de mi vida. O sea, hizo que nos tuviéramos que mudar, ir a psicólogos, cambiar de casa, vivir escondidas, mentir en donde estábamos, a la nena cambiarla de escuelas, cambió absolutamente de vivir en una zona rural a cambiar en media plena capital federal rodeada de gente. O sea, nos cambió la vida absoluta. Y mi hija le agradece y dice hasta hoy, ¿qué hubiera sido de mi vida si no aparecía Romina? Y esta es lo que pasa cuando la sociedad tiene que entender lo que hay que hacer con los agresores. Lo que le pasó a mi hija cuando apareció Romina es que su mamá se vio obligada a ser protectora verdaderamente y lo que no tuvo más es contacto con el agresor. Y eso se lo está agradeciendo hasta hoy a Romina. Si Romina no aparecía, dice, ¿qué hubiera sido de mí? Claro, ¿qué hubiera sido de mí? Porque lo cierto es que yo no tenía elementos para darme cuenta del abuso y no accionaba para defenderla de su progenitor. Y esto lo agradece y lo hace público. Y esto es lo que me parece a mí central de la verdad como ordenadora. Debiera ser ordenadora, por supuesto, el Estado y todo el sistema judicial y el Poder Judicial y los jueces. Pero el ordenador también es a nivel social, cuando los adultos asumimos nuestro rol de adultos y empezamos a proteger a los niños como debemos. Yo siempre digo que a mí Romina me obligó a ser una mamá protectora. Y esto es lo que mi hija le agradece a Romina. Y esto me parece que es como el mensaje para mí más central de mi testimonio con respecto a esto. Y algo que siempre decimos en el grupo, que en verdad se lo digo muchísimo cuando